La película Driscian que más se menciona es la última parte de la película. BJ ha hecho arreglos para esconder el cuerpo de Roy en la comisaría de policía que todavía está en construcción. Acabo de hacer que la evidencia más importante se hunda en las profundidades del mar. Pero, ¿podrían las acciones de BJ ese año no tener lagunas? Después de 6 años, la policía a través de sus esfuerzos finalmente encontró un lugar para esconder el cuerpo. Entonces George está a punto de ser descubierto. ¿Cómo se saldrá con la suya esta vez? Hoy les traigo la secuela de la película Driscian 2. En la primera parte, Anju mató una vez accidentalmente a Roy. Fue para proteger a su hija que George creó las pruebas N. Grado 2 y N. Grado 3 no en la escena. La policía también sabía que la familia de George era el asesino. Pero no hay forma de culpar. La seguridad corta también hace que Anju a menudo se despierte de las pesadillas. Más graves aparecerán alucinaciones. Por lo tanto, George no permitió que nadie mencionara esto. Pero Rani entendió mal que a George no le importaba su familia. Por lo tanto, a menudo iba a la casa de su vecina Sarita para quejarse. Los dos gradualmente se vuelven amigos cercanos. Pero Rani no conocía los peligros que acechaban. Pero George tuvo que soportar todo esto en silencio. Sabía que el asunto también quedaría al descubierto. Él tiene trabajo que preparar. Porque para ocultar la verdad, George quería invertir dinero en el rodaje. Él mismo escribió el guión y diseñó una sala de cine frente a la comisaría. Hay cámaras alrededor del teatro. Por un lado está monitorear cada acción de la policía. Luego se acercó al guardia alcohólico Patro y a un pobre anciano. El famoso guionista Mohan y él discutieron el guión. Todas estas cosas y personas, aunque parezcan no estar relacionados, todos son parte del plan. Ese día, Rani invitó a Sarita a su casa para pasar la noche. Mientras los dos hablaban, Rani le reveló accidentalmente un secreto en la casa a Sarita. പലതവണ ശ്രമിച്ചതാ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരം വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും. Pero, inesperadamente, Sarita es una policía encubierta. Hace 2 años, le asignaron a ella que se mudara más cerca de la casa de George. Todos los días supervisa a la familia de George. Incluso en la casa ella instaló escuchas telefónicas. Ahora, el caso ha dado un buen giro. Pero el director sabía que esta grabación no era suficiente para incriminar a George. Para resolver el crimen, deben encontrar el cuerpo de la víctima. Entonces la policía comenzó a ofrecer recompensas. Finalmente, el señor José, que acababa de salir de la cárcel, se acercó y habló con el director. Resultó que hace 6 años, José mató accidentalmente a su cuñado. Mientras huía, él accidentalmente presenció la escena. Todos quedaron muy sorprendidos. Les tomó 6 años encontrarlo y, sin embargo, estaba justo frente a sus ojos. Now it makes sense. Sabiendo dónde estaba escondido el cuerpo, la policía comenzó a buscar a alguien para cavar el suelo. Momentos después, descubrieron un cráneo masculino. Fue Roy quien murió ese año. El siguiente paso es la prueba de ADN. George vio todo a través de la cámara de vigilancia. George se desespera cuando se entera de que no puede escapar. Poco después, llevaron a la familia de George a la comisaría. Geeta, la madre de la víctima también llegó. Sigue siendo la misma persona e historia de ese año. Mismo lugar de interrogatorio, solo cambio de hora. Frente al testigo, George siguió dando el mismo testimonio que al principio. George dijo que fue a la ciudad el día 2 con su familia. El día 3 fui a ver una película y volví a casa por la noche. Al escuchar estas excusas, Geeta se enojó mucho y le dio una bofetada a George. Entonces apareció Sarita con su marido. Ella reproduce una grabación de ella hablando con Rani. Rani se desespera. Ante el incesante interrogatorio de Geeta, Anu se enfermó y cayó al suelo. Para que su hija se curara, George solo tenía que confesar que había matado a Roy. Para no involucrar a su familia, también le quitó la ropa a la víctima. Finge que sucedió algo inesperado. George se hizo fácil culpar y esperaba que su familia fuera liberada. El director, por supuesto, no le creyó a George. Pero solo quería arrestar a George para resolver el caso. Para eliminar la humillación de todos estos años, el jefe finalmente accedió.
Poco después, George llegó al juicio. Todo parece muy favorable. Pero en este momento, el guionista Mohan pareció interrumpir esta suavidad. Sí, fue Mohan quien a menudo discutía el guión con George. Pero cuando Mohan se entera de que la familia de George está en problemas, Mohan tiene cada vez más miedo. Porque lo que pasó fue similar a la película que estaban a punto de filmar. En la película, el arresto de George es solo la mitad de la película. El clímax está al final de la película. Al escuchar lo que dijo Mohan, inmediatamente se sintieron ansiosos. Sarita pregunta, ¿cuál es el final de la película? Mohan respondió, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. Justo cuando terminó de hablar, sonó el teléfono del director. El tribunal dijo que George rechazó el cargo. George dijo que se vio obligado a confesar. Antes de que todos pudieran reaccionar, llegó otra noticia impactante. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആസ് പെർ DNA റിപ്പോർട്ട് ഈ സ്കെലിറ്റൻ വരേണ്ടതല്ല. What was that damn plan? George se declaró culpable de asesinato para proteger a su hija. Pero el día de su juicio, George refutó el cargo. Todos sabían que él era el asesino, pero no había forma de acusarlo. Hace 6 años, George sabía que algún día se revelaría la verdad. Entonces se le ocurrió un plan. Final impactante. Mientras enterraba el cuerpo de Roy, le quitó la ropa a la víctima. Entonces busca a Mohan. Luego George escribió lo que sucedió en un guión. Desde cómo fue enterrado el cuerpo, hasta cómo fue descubierto. Incluso los detalles posteriores al arresto se escribieron en el guión. Porque para que más gente vea. Hace medio año, George también se basó en el nombre de Mohan y publicó una novela llamada Homicidio. Y hoy, el abogado defensor de George sacó esa novela. Ella dijo que la policía a través de esta novela culpó a George. Porque esto y los detalles de la película son idénticos. El juez no puede refutar esto. Cuando la situación era muy favorable para George. Luego se entregó un informe al juez. Según los resultados de la prueba de ADN, el cuerpo no es Roy. Todos quedaron muy sorprendidos. Nadie podría haberlo adivinado. Pasó mediodía y no pudieron encontrar a quién pertenecía el cuerpo. Da miedo. Porque todos sabemos, la persona que enterró George fue Roy. Y 6 años después, George no puede ir a la cárcel. Logró el ocultamiento de la verdad. ¿Cómo van todas estas cosas? Resultó que ese año, además de Mohan, George también encontró un hombre muerto de la misma edad que Roy. Así es, era ese hombre andrajoso. A través de años de ayuda. Los dos tenían una estrecha amistad. A petición de George, el anciano accedió a darle a George los restos de su hijo. Al tener estas cosas, George se dirige a Patro nuevamente. Se acercó deliberadamente a Patro. Pronto los dos se hicieron buenos amigos. Por la noche, a menudo bebía con Patro y había captado la estructura del hospital. Después de que la policía descubrió los restos, George sacó los restos preparados y fue a buscar a Patro para tomar una copa. Mientras Patro dormía profundamente, tomó la bolsa. Luego ve a un lugar desierto para destruir. Inesperadamente, este plan tardó 6 años en diseñarse. Al final, como no había pruebas, George fue puesto en libertad. Y George ganó el caso. Frente a los padres de la víctima, George todavía no se atrevía a levantar la cabeza. Porque cuando los vio, volvió a ver su crimen. La última escena de la película. George llevó los restos a los padres de la víctima. Esperando poder resolver la animosidad entre las dos familias. Sí, solo dejar ir el odio es la mejor forma de liberación. Como con las últimas palabras que dijo el director. Esta es una guerra sin un ganador. No estamos monitoreando a él. Es él quien nos observa constantemente. Él estará preparado para nuestras acciones. Y nunca ganaremos. Pero si lo piensas desde un ángulo diferente. ¿No es este el mayor castigo para George? Termina la película. Adiós y nos vemos de nuevo.